Muy buenos días, mis queridos estudiantes. En la clase de hoy vamos a hablar de las funciones exponenciales y logarítmicas, colocando primero en manos de Dios todos nuestros proyectos, todas nuestras actividades para que sea Él quien nos lleve a feliz término. Vamos a iniciar, antes de hablar de las funciones exponenciales y logarítmicas, vamos a recordar algunos conceptos y propiedades de la potenciación que estudiamos en años anteriores. Vamos a recordar que A elevado a la B igual a C es el concepto básico de potencia, que es donde A recibe el nombre de base, B recibe el nombre de exponente y C recibe el nombre de potencia. Y que hallar una potencia es multiplicar la base tantas veces como le indique el exponente. Vamos a recordar también que cuando tenemos el producto de potencias de igual base, es decir, A elevado a la B por A elevado a la C, eso es lo mismo que A elevado a la B más C. Es decir, colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Que vamos a recordar también la propiedad de potencia a la 1. Toda base elevada a la 1 es igual a la misma base. Potencia 0, toda base elevada a la 0 es igual a 1. Vamos a recordar también que la potencia negativa, vamos a trazar la línea aquí como lo hacemos en la organización de nuestro tablero. Cuando tengamos una base elevada a un número negativo, equivaldrá a escribir el recíproco de esa base con exponente positivo. Vamos a colocar aquí un pequeño ejemplo, es decir, si yo tengo 2 elevado a la menos 3, eso equivaldrá a decir 1 sobre 2 elevado a la 3. Recordemos también cociente de potencias de igual base. A elevado a la B entre A elevado a la C equivaldrá a A elevado a la B menos C. Es decir, colocamos la misma base y restamos los exponentes. Recordemos también los elementos de la logaritmación. Cuando yo digo logaritmo en base A de C es igual a B, puedo notar que tengo aquí relacionados los mismos elementos de la potenciación. Entonces veamos cómo se relacionan esas dos operaciones. Cada vez que yo diga A elevado a la B igual C, en la potencia tendré base, exponente, potencia. En el logaritmo, esos mismos elementos, logaritmo en base A de C igual B. Entonces vamos a recordar, mira, en la potencia este es la base, que en el logaritmo seguirá siendo la base. En la potencia esta es la potencia. En el logaritmo lo vamos a llamar argumento. Y en la potencia el lugar que ocupa el exponente es en realidad el resultado del logaritmo, lo cual nos lleva a concluir que calcular una potencia es encontrar el número de veces de una base multiplicada por sí misma. Es decir, conozco la base, conozco el exponente y ya cuando resuelvo la operación conozco la potencia. Pero hallar el logaritmo es conociendo la base, conociendo la potencia, qué exponente debo ocupar. Veamos un ejemplo de la relación de estos tres elementos en estas dos operaciones. Cada vez que yo diga 2 elevado a la 3 es igual a 8, en la logaritmación equivaldrá a decir logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Entonces mira que son los tres elementos. La base aquí es 2, la base aquí es 2. La potencia que obtuve es 8, el argumento acá es 8. Y 3 es el exponente al que elevo 2 para obtener 8. Y si yo digo logaritmo
en base 5 de 125, esto es 3. Equivaldrá a decir en la potencia que 5 elevado a la 3 es 125. Entonces, así como las dos operaciones son inversas, las funciones también son inversas. Vamos a hacer un paralelo entre ellas dos y cada uno de sus elementos. La forma de la función exponencial es f de x es igual a elevado a la x. Nota aquí que ahora el exponente está conformado por la variable independiente. Es decir, que vamos a reconocer funciones exponenciales porque la variable independiente está en ella, en el exponente, o ella aparecerá en el exponente. Y hay unas condiciones para esa forma de la función exponencial. A, que es la base, debe ser un número real positivo. A, que es la base, debe ser un número real positivo. Además de eso, debe ser diferente de 1. A mayor que 0 positivo, A mayor que 1. Y la forma de la función logarítmica f de x es igual logaritmo en base a de x, también tiene las dos mismas condiciones, a positivo, a distinto de 1. Me preguntarán, profesora, ¿por qué a no puede ser 1? Vamos a la potencia. Si a, que es la base, es 1 y x es nuestra variable independiente, para todos los valores de x tendremos que la potencia seguirá siendo 1. 1 elevado a la 2 es 1, a la 3 es 1, a la 4 es 1 y siempre será 1. Como se relacionan, la misma conceptualización para ambas. Y ya no puede ser negativo porque el logaritmo de los números negativos no existe. No existe logaritmo de bases negativas. Vamos a ver qué relevancia tiene A en estas dos funciones. Así como en la función lineal la pendiente nos decía cómo se comportaba, así como en la función cuadrática A nos decía cómo se comportaba, así como en la función racional hemos visto que las asíntotas nos dicen cómo se comporta la función, en estas dos funciones también A es un elemento importante. Por ejemplo, A, que es la base, nos dirá o nos representará el comportamiento creciente o decreciente de la función de la siguiente manera. Si A es un número entre 0 y 1, la función será decreciente. Igual se cumple que si A es un número mayor que 1, la función será creciente. Aclaro que un número entre 0 y 1 significa que A es un decimal, ¿sí? Si A es un número decimal, la función será decreciente. Si A es un número mayor que 1 cualquiera, recuerda que siempre positivo, entonces la función será creciente. Esta misma condición o este mismo comportamiento en A está especificado para la función logarítmica. Hasta aquí llevamos las semejanzas de estas dos funciones, ¿cierto? Están definidas de esa forma. A tiene el mismo parámetro para ambas. Hablemos entonces de el intercepto en x. El intercepto en x en la función exponencial no existe. El eje x es su asíntota horizontal. Y si hablamos del intercepto en x, serían las coordenadas de forma x, 0, ¿cierto? Es decir, no habría coordenada en y. Y si lo relacionamos con la propiedad de la potencia, estaríamos diciendo que hay una potencia que nos dé 0 para algún exponente conociendo la base, y eso no es posible, porque recordamos hoy que el exponente 1 da la misma base y el exponente 0 da como resultado 1. Entonces, por esa definición de la operación potenciación, la función exponencial tiene como intercepto en x una asíntota, es decir, no va a existir en la función exponencial un corte en x, a menos que la función esté trasladada, y de esa vamos a hablar durante el desarrollo de la clase. Mientras que en la función logarítmica el intercepto en x sí existe, y es el punto de coordenadas 1,0, y la razón sigue siendo la misma. Si yo tengo un
una base elevada a la 0, obtendré como resultado 1. El intercepto en y en la función exponencial es 0,1, mientras que en la función logarítmica el que no existe es el intercepto en y. Para la función logarítmica el eje y es una asíntota vertical. Entonces miren por qué vamos en paralelo. El intercepto en x en la exponencial no existe, pero sí existe en la logarítmica. El intercepto en y en la exponencial es 0,1, pero en la logarítmica no existe el intercepto en y porque tiene una asíntota vertical, mientras que la exponencial tiene una asíntota horizontal. Dominio de la función exponencial. El dominio de todas las funciones exponenciales serán todos los reales. Para la función logarítmica, ese será su rango, todos los reales. El rango de la función exponencial son los reales positivos, es decir, el intervalo 0, infinito abierto en 0, porque recuerda que el eje de las x es una asíntota horizontal y lo que es el rango en la exponencial será el dominio en la función logarítmica. Entonces mira que están de alguna manera invertidos, por eso les decía que si las operaciones son opuestas, las funciones también serán opuestas. Mira que sus elementos se relacionan de alguna manera. Veamos estos dos ejemplos de funciones exponenciales para que tengamos presente su comportamiento. En este ejemplo que tengo aquí, el valor de 3, por consiguiente obtendremos una función que será creciente. Este es el comportamiento de la función. Este es el comportamiento de la función exponencial. Su corte en x no existe. Miren que el eje x es su asíntota y el corte en y siempre será el punto de coordenadas 0,1. Miren que la base es 3, un número mayor que 1. Pero si la base es un tercio, recuerda que un tercio escrito con forma decimal es 0,33, entonces como es un decimal, la función tendrá un comportamiento decreciente. Seguirá teniendo como asíntota horizontal eje de las x y seguirá teniendo como corte en y el punto de coordenadas 0,1. Miremos cómo es el comportamiento de la función logarítmica. Aquí tenemos dos funciones logarítmicas. Logaritmo en base 3 de x. Es una función creciente y esta es su forma básica. Es una función creciente y esta es su forma básica. Tiene como asíntota vertical el eje de la y tiene como corte en x el punto de coordenadas 1,0. No corta el eje y, corta el eje x en el punto 1,0. Pero si la base es decimal, tomé la misma base que en la exponencial, el eje x sigue siendo su asíntota vertical y el corte en el eje de las x sigue siendo el punto de coordenadas 1,0. Recuerda que el fundamento de que el corte sea esto es la definición de la operación potencia. Todo número elevado a la 0 es 1 y toda base elevada a la 1 es la misma base. Entonces continuaremos hablando con unos ejemplos de funciones trasladadas para encontrar todos sus elementos durante la clase. Miren, vamos a traer aquí en esta representación gráfica la función exponencial y la función logarítmica, ambas de comportamiento creciente. La base en la exponencial es 3 y la base en la logarítmica también es 3. Esto lo he querido traer para que veas el comportamiento de ambas funciones en un mismo plano. Son funciones opuestas, son funciones inversas y simétricas con respecto al origen. Esta es la función exponencial, esta es la función logarítmica. Entonces, en clase continuaremos hablando de estas funciones. Recuerda repasar todos los contenidos conceptuales que hemos visto aquí para tener una mejor comprensión de los ejercicios que vamos a desarrollar